¿Está listo allí, mi hermano? Me parece que el domingo yo voy a volver a predicar este mensaje. Porque mi dependencia mi dependencia consciente de Dios. Vos tenés que tener una dependencia consciente de Dios, de que dependés de Dios en todo momento. El texto bíblico que vamos a poner, perdone medios, pero no le pasé absolutamente nada hoy, es 1 Samuel, NBI, capítulo 17, a partir del verso 33. 1 Samuel, capítulo 17, verso 33. Vamos a leer hasta el 37 y después del 40 al 51. Dice así, historia que usted seguramente va a recordar, conoce. El verso 33 dice: ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. Por supuesto le está hablando ¿a quién? A David. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Verso 40. Tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David el nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto al filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente, con la piedra incrustada entre ceja y ceja. El filisteo cayó de bruces al suelo, y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra, y sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Mi amado, cuando yo leo esta historia, no puedo evitar imaginar a un David quizás estirando el brazo, tocando las tiras de cuero que le oprimían las muñecas. David las sentía seguras, pero ¿estarían bien apretadas? ¿Responderían en el momento que lanzara la piedra lisa con su honda? Él creía que sí, él estaba seguro. Y lo veo nuevamente
tocando para asegurarse de que tenía la bolsa de cuero en su costado. Allí tenía 4 piedras más, en caso de que fallara con la primera. Pero se lo nota tan seguro. Él no cree que eso sucederá. Él no iba a fallar. David, mi hermano, estaba confiado. Simplemente él tenía la seguridad, sin ninguna arrogancia de su parte, de que estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. El movimiento enemigo de ese momento, ese movimiento enemigo que veía frente a él, ese olor a guerra, a sangre que lo rodeaba, no lo atemorizaban. Él observaba el horizonte con osada seguridad, mientras aquel hombre gigantesco, ese Goliat de la vida, se le acercaba. Y estoy seguro que pensó: no me le acercaré mucho, mantendré la distancia, apenas lo suficiente. Entonces se lanzó corriendo resueltamente hacia él, hacia la línea de batalla, hacia la victoria. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, mi querida hermana, quisiste alcanzar una meta? ¿Cuántas veces quisiste alcanzar una meta, pero te sentías inseguro, te sentías insegura, o estabas temeroso o temerosa? Quizás el desafío te pareció demasiado grande, o pensaste que te faltaba la capacidad, la educación, o te faltaban los medios para lograrlo. A mí me ha pasado varias veces. Y como joven, David probablemente tuvo que encarar algunas de estas mismas preguntas. Se preguntaría muy probablemente: ¿qué le depararía la vida? ¿Cuántas veces te ha preguntado qué me depara la vida? Y mientras cuidaba David las ovejas de su padre, tuvo tiempo de sobra, no solo para pensar en esas cosas, sino también para desarrollar una relación con el Señor. Muchas horas en el campo, solo con las ovejas, pensando, desarrollando una relación con su Señor. A Dios le tomó años preparar a David para el papel que asumiría un día como rey de Israel. No fue de un día para el otro. Pero sabes que durante ese tiempo, David nunca perdió de vista las prioridades que Dios le había dado. Él siempre las tuvo presente. El día en que se enfrentó a Goliat, todos los preceptos que el Señor le había enseñado convergieron para el momento de la gran prueba. El capítulo 17 de 1 Samuel, después léelo en su totalidad en tu casa, presenta este histórico acontecimiento. Cuando el joven entró en el campo de batalla para enfrentarse a un veterano guerrero, gigante, enorme, donde la ventaja parecía estar a favor del enemigo. Pero, ¿sabes? No era así. No era así. Con un rápido y seguro movimiento, David dio en el blanco y logró su objetivo. Él había sido enseñado a creer que con la ayuda de Dios triunfaría y lo logró. Mi amado, fíjate metas. Siempre fíjate metas, aunque el desafío te parezca grande. La nación de Israel había sucumbido al temor. El rey Saúl había montado su tienda a una distancia prudente del campo de batalla y le inquietaba el no saber cómo podía salir de esta horrible situación. Pero cuando David se presentó, una refrescante sensación de esperanza recorrió el campamento. Pero no todo el mundo se alegró de verlo. Siempre va a suceder esto. Incluso su hermano, nos dice el pasaje,
se sintió enojado porque había venido al lugar de batalla. El verso 28 del capítulo 17 dice: Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, le dijo su hermano. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. Mi hermano, la oposición. Iglesia, la oposición siempre es segura cada vez que le decimos a Dios, especialmente cuando comenzás a confiar en que Él hará algo que parece imposible. Siempre va a haber alguien que se va a oponer a aquello que Dios te está diciendo que tenés que hacer. Sin embargo, la idea del fracaso nunca pasó por la mente de David. Él nunca pensó que iba a errar su piedra. Tenía una prioridad, y esta era la de defender el buen nombre de Dios. Así como David confronta en varios pasajes el relato del gigante filisteo, ¿cómo era posible que éste se atreviera a desafiar a Dios? No le entraba en la cabeza a David que alguien se decidiera a desafiar a Dios. El verso 26, por ejemplo, dice: ¿quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y en el verso 47 dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Él estaba convencido y no entendía cómo su oponente estaba desafiando a su Dios. Y él estaba convencido de que lo iba a vencer. Ahora, qué seguridad la de David, ¿verdad? Es que, mi hermano, el fijarnos metas de acuerdo con los parámetros de Dios siempre nos asegura la victoria. Cuando vos fijas metas en los parámetros de Dios, sea cual sea esa meta, siempre obtendrás la victoria. Y a pesar de que no todas las metas a veces que vos te fijás serán espirituales. Sí, mi amado, muchas veces nos fijamos metas que no tienen nada que ver con lo espiritual. Pero aún así, cada una de ellas debe de ser conforme a los principios de la palabra de Dios. El secreto está alcanzarlas. Y el secreto para alcanzarlas es tener un propósito correcto. Si vos y tu única motivación es lograr más para tener una sensación de éxito personal, es posible que Dios no te permita entonces alcanzar tu objetivo. David sabía que el Señor lo había ungido para ser rey de Israel, pero la posición, el estatus no eran su propósito. No eran su propósito. Su motivación era ser un hombre de Dios por amor al Señor. Él no se preocupaba. No le preocupaba no tener una casa grande. A él no le preocupaba tener mucho dinero en el banco, ni los amigos ideales para sentirse importante. La preocupación de David era una sola. La preocupación de David era honrar a Dios. Y esa fue la diferencia entre su éxito y el fracaso del rey Saúl. Muchas veces nos fijamos metas demasiado chatas, bajas, o que no están de acuerdo con lo mejor que Dios tiene para nosotros. ¿Se puede lograr fácilmente esas metas? Claro que sí, pero son de poca ayuda para aumentar nuestra fe en Él. No ayudan en nada para aumentar nuestra fe en nuestro Señor. Por otro lado, fijarse a veces metas poco realistas puede desalentarnos si no llegamos a alcanzarlas. Pero el deseo de David de derrotar a Goliat era tremendo. Era una idea fija que él tenía. Pero fue el Señor quien puso ese deseo en su corazón. No nació del ego de David, sino que ese deseo tremendo de derrotar a Goliat había nacido en su corazón porque Dios
fue quien lo puso allí. Se apagó. Y fue Él el que le dio a David las fuerzas, ¿me escuchan? Para cumplir la tarea. Ahora, mi hermano, ¿cuál es el plan de Dios en cuanto a la fijación de metas? ¿Qué plan tiene Dios para fijar nuestras metas? Los creyentes nos preguntamos muchas veces, ¿me producirán satisfacción los planes que Dios tiene para mí? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Los planes que Dios tiene para mí serán satisfactorios? ¿Me darán satisfacción? Y la respuesta a esta pregunta es por supuesto que sí, mi hermano. Por supuesto que sí. Los planes de Dios son maravillosos, mucho más de lo que podamos imaginar. Siempre rebosantes. Esos planes rebosan de bendiciones y de esperanza. Como lo afirma, Como lo afirma Efesios en el capítulo 3, verso 20-21, versión Reina Valera. Allí nos dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si nos conectamos a los sueños que Dios tiene para nuestra vida, no solo aprenderemos cómo fijarnos prioridades que agraden al Señor, tendremos también una sensación de realización, un regocijo verdadero en nosotros. Pero para la fijación de metas se deben considerar varias cosas. Y estas cosas son las siguientes. Mira, yo te voy a dar algunas. Y la primera de estas cosas es tener una idea clara de lo que vos deseas lograr. Vos tenés que tener una idea clara de lo que deseas lograr. David sabía lo que él quería. Él quería destruir al enemigo. Y si vos permitís que el temor, si vos permitís que los pensamientos de incompetencia invadan tu corazón, pues no vas a lograr tus metas. Pero en el mismo momento que vos, mi hermano, mi hermana, comencés a creer que Dios te dará la victoria, sentirás un cambio de actitud. La fe en un Dios soberano, esa fe del Dios soberano que te ama con un amor incondicional, ese amor incondicional avivará tu esperanza. Y en vez de sentir que no podés hacer algo, vos comenzarás a decir, como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La segunda cosa es un deseo ardiente. Las personas que dicen, espero poder hacer esto algún día, pues esas personas pueden olvidarse de lograr sus metas, porque ese algún día nunca llega. Porque la pasión, el deseo profundo de agradar y honrar a Dios son los requisitos fundamentales para lograr cualquier meta. Cualquier meta que vos te propongas, mi hermano, tiene que estar en el deseo profundo de tu parte de agradar y honrar a Dios. No importa lo enorme que ésta pueda ser. La tercera cosa es la confianza. Me sorprende a veces escuchar a algunas personas hablar de sus capacidades, hablar de sus títulos, hablar de su confianza. Por supuesto que todo esto sin duda en sí mismas, antes que en Cristo. Ahora bien, pensemos en el historial profesional del apóstol Pablo, en ese currículum maravilloso, que era todo un informe de su calidad teológica. Pablo era el maestro perfecto por su formación académica, por su labor, por su actitud. Sin embargo, él escribe allí en Filipenses capítulo 3, versos 8 y 9, Reina Valera, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él.
De nada, mi hermano, mi hermana, te va a servir tu conocimiento, tu actitud, si primero no está Dios en tu vida. Debemos declararlo como lo hizo Pablo: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. La cuarta cosa, una línea de acción. Independientemente de que tu meta sea espiritual, como por ejemplo, puedes ponerte una meta espiritual, tener más intimidad con Dios, o una meta personal, como por ejemplo, ahorrar dinero para las vacaciones. Cualquiera sea tu meta, pedile al Señor que te ayude a desarrollar un plan. Pedile al Señor que te permita desarrollar un plan. En cualquier caso, hay que poner por escrito los objetivos y encomendarlos a Él. Porque lo que no escribimos se pierde en el éter. Cuando lo tenemos escrito, y yo esto te lo digo por experiencia, por eso escribo hasta la última coma y el último punto. Los objetivos, cuando los encomendamos a Él, debemos tenerlos por escrito. Pero, ¿sabes? La rendición es esencial. Tenés que rendirte. Si vos no le das a Cristo cada una de las áreas de tu vida, nunca experimentarás el verdadero éxito que Dios quiere que vos tengas. Y las metas tienen que ser definibles y medibles. Llevar un diario de los avances y marcar los acontecimientos importantes nos van a ayudar a mantener enfocado el objetivo, vigorizado y dirigiéndonos a la dirección correcta. Lo más probable es que si no tenés una fecha límite para haber realizada tu meta, nunca lo vas a lograr. Ponele fecha a todos tus proyectos y metas. Fechalas. Señor, yo acá pongo tal día, tal mes, tal año, y si te animás, tal hora. Tus proyectos y metas van a ser realizables. La quinta cosa es perseverancia. Lo peor que vos podés hacer es comenzar algo y nunca terminarlo. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado cosas y no las hemos terminado nunca? Yo primero. Comencé un montón de cosas y no las terminé. Y sabes que si te rendís, el recuerdo del fracaso se quedará grabado en tu mente. Es algo que queda grabado. Yo intenté hacer algo y no pude, fracasé. Y eso va a marcar el próximo objetivo que tengas, la próxima meta. Por tanto, sé perseverante. Sé perseverante, fija tus ojos en la meta y no te desvíes hacia ningún lado. Recordá que el desánimo es una de las herramientas favoritas de Satanás. Él trabaja con el desánimo sobre la vida de los hijos de Dios. Y es más, él incluso tentará a otros creyentes para que lancen dudas sobre lo que Dios te ha pedido que hagas. Siempre va a haber un palo en la rueda dispuesto a hacerte tropezar. La sexta cosa es el control de las emociones. El enojo, el temor, la inseguridad, la desilusión y muchas otras emociones pueden impedir que logremos nuestro objetivo. ¿Cuántas veces escuchamos y decimos, no lo siento? Pero lo que Dios quiere para vos no lo tenés que sentir, mi hermano. Lo que Dios tiene para vos lo tenés que vivir, lo tenés que creer. Porque Dios lo tiene preparado para vos. El corazón de David estaba puesto en la victoria, estaba puesto en la honra de Dios. Y por eso él no titubeó. Tampoco se dijo, no lo siento. Aun cuando Goliat se burló de él, pues la trampa no le funcionó. Porque David estaba dispuesto a tener la victoria en el nombre del Señor. La séptima cosa, valentía para actuar. David le dijo a Saúl, allí en el verso 32 del capítulo 17, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Y si vos dejás que el temor se apodere de tu corazón,
¿sabes qué va a pasar? Nunca tendrás la valentía que necesitas para acabar la tarea. Es bíblico tomarse el tiempo para evaluar el costo de alcanzar la meta. Así lo dice Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Debemos calcular el costo para poder alcanzar la meta. Pero cuando lo hagas, que tu evaluación sea de acuerdo con los deseos, esté de acuerdo con las normas y el deseo del Señor para tu vida, y no conforme a tu limitado entendimiento. Porque a veces nuestro entendimiento es finito, limitado. Dios ve todo el panorama. Todo el panorama ve Dios. Sabe lo que habrá más adelante. Sabe lo que hay a los costados. Sabe lo que hay por arriba y lo que hay por debajo. Y reconoce cuán importante es que vos, mi amado, mi amada, desarrolles confianza en Él. Debes desarrollar confianza en nuestro Dios. La octava cosa y la última, tener una dependencia consciente de Dios, como lo dice el título del mensaje. Tener una dependencia consciente de Dios. Muchas veces las grandes victorias están constituidas por pequeños logros. David le dijo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano. No dijo: por mis grandes capacidades voy a alcanzar este objetivo, ganar esta batalla y vencer. Él no dijo eso. Él dijo una simple frase: Jehová te entregará hoy en mi mano. No, el corazón de David estaba dispuesto. El corazón de David estaba dispuesto. ¿A qué estaba dispuesto? Pues estaba dispuesto a exaltar, estaba dispuesto a honrar a Dios con su propia vida. Y debes de entender, mi hermano, y saber que, y ya terminando, cuando esa sea la motivación de tus acciones, vos no solo alcanzarás tus metas personales, sino que también podrás lograr cosas para Dios en total victoria. ¿No te cansás de sentirte derrotado tantas veces? Pues yo sí. Me fastidia, me incomoda. Pero debemos cambiar la motivación. Nuestra motivación en nuestras acciones tiene que depender absolutamente del Señor. Es la única manera de lograr las cosas para Dios con total victoria. Amén. Dios te bendiga, mi amado. Ponete de pie, vamos a cerrar este culto. Recordá que el domingo es a las 10 de la mañana. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos allí. David le dijo a Goliat: Jehová te entregará hoy en mi mano. Y todas las cosas que aún están allí, que las estamos peleando, las estamos luchando, hoy, mi amado, Dios las entregará en tu mano. Tené plena seguridad de que si nuestras metas están en paralelo con lo que Dios quiere para nosotros, pues la victoria está asegurada. Oh Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre, por entender que dependemos de ti. Que esa dependencia, Señor, es consciente. No es una dependencia que hemos copiado o que se nos ha impuesto, sino es una dependencia consciente de que tenemos que depender absolutamente de ti para todas las cosas, para las victorias, para lograr las metas, para lograr aquello, Señor, que tú tienes ya
dispuesto para cada uno de nosotros. Y Señor, yo te doy gracias porque, Señor, tu palabra una vez más nos aclara y nos allana el camino hacia lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Fortaleza, seguridad. Señor, tú quieres que entendamos que realmente tú estás con nosotros y que tú eres quien motiva nuestro corazón para derrotar al enemigo. No lo hacemos con nuestras fuerzas, sino que lo hacemos con tus fuerzas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te alabamos y te adoramos. Amén.